Bienvenidos a un episodio más de Diversifica y Crece, el poder de la inversión. Un espacio de diálogo creado por Fideval en donde el bienestar financiero es el principal protagonista. A partir de este momento te adentrarás al mundo de los fondos de inversión y fideicomisos de una manera amigable e interactiva. Mi nombre es Gregorio Moreno y seré el presentador en esta oportunidad con el tema Pasar la posta, cómo preparar tu empresa para crecer más allá de la sucesión. Hoy hablaremos de cómo las empresas pueden planificar una sucesión patrimonial efectiva, combinando aspectos familiares, legales y estratégicos, siempre con una visión de crecimiento futuro, apalancado en la inversión. Y para conversar sobre este tema tan interesante, me acompaña Enrique Beltrán, un economista con especialización en finanzas y más de 25 años liderando procesos de transformación empresarial. Enrique ha presidido el Banco Exterior en Venezuela y el Banco Internacional en Ecuador, consolidando su posicionamiento y eficiencia en el mercado financiero. Actualmente, Enrique es presidente del directorio de Adelca y miembro de los directorios de Novopan, Pintulac, Redni y la Cámara de Industrias y Producción. Como fundador de EBM Consulting, Enrique ha acompañado a diversos grupos económicos de Ecuador en más de 100 proyectos de estrategia y gobernanza, promoviendo la evolución y sostenibilidad en sus negocios. Bienvenido, Enrique. Gracias, Gregorio, a ti y también a Fideval por la invitación. En base a la magnífica trayectoria que se detalló hace unos minutos que posees, yo quiero arrancar con una pregunta muy puntual. ¿Qué visionas tú, qué entiendes y cómo le explicarías al público qué es planificación patrimonial? Para mí es un proceso que te permite organizar y gestionar los activos y pasivos que tiene una persona, una familia o una empresa. Y tiene un par de vertientes en esa estrategia, ¿verdad? Una es cuando yo quiero que el patrimonio se sostenga en el tiempo, necesito una estrategia. Y cuando quiero que el patrimonio comience a crecer, necesito otra estrategia diferente. Seguramente esta última, soy un poco más atrevido, me preocupa el riesgo, pero no tanto. Y evidentemente estoy buscando que mis recursos, mis fondos, comiencen a tener rentabilidades adecuadas, ¿no? Como lo dije antes, esto va a depender de la aversión al riesgo que tenga cada persona, familia o empresa en sus inversiones de corto, mediano y largo plazo. Sabes que veo constantemente en estos días en redes sociales, en periódicos, en avisos, que empresas cumplen años. Veo que empresas están cumpliendo 30 años, 35 años, 40 años, y se me viene a la mente que estamos viviendo a la primera generación, llamémoslo estructurada, de empresarios y de empresas familiares que tienen sucesión, que están haciendo transiciones familiares, procesos de venta, y a mí se me ocurre que son conversaciones muy interesantes. ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo abordas tú estas conversaciones con empresas y empresarios? Sí, bueno, eso es un arte realmente, ¿no? Tener ese tipo de conversaciones. Primero, tienes que comenzar en un proceso de socialización dentro de estas empresas porque no necesariamente están acostumbradas a sentarse en una mesa a conversar sobre el patrimonio o el futuro de la empresa y de la familia. Porque lo que conseguimos con muchísima frecuencia en estas empresas de primera generación es que el patriarca tiene mucho foco en la empresa, poco foco en la familia, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que trabajar profundamente con ellos, algunos conceptos que comiencen a entender cuál es la dinámica que se tiene que tener para que sea sostenible el patrimonio, bien sea que esté en la empresa o esté en la familia. Y claro, ahí digamos, el punto focal es poder conseguir que la familia tenga visión compartida, ¿no? Entonces, una empresa que tiene 30, 35 años en el mercado ya debería estar en segunda generación. Y ahí comienza una dinámica interaccional diferente, ¿no? Porque tienes miembros de la primera generación que podrán tener, no sé, pues 60 o 70 años y después tienes a la segunda con chicos de 25 o 30 años. Entonces ahí la dinámica comienza a ser diferente. Pero lo importante es lograr
em, que se puedan sentar a conversar de esa visión de futuro y sobre todo poder entender cuáles son las expectativas de cada uno de ellos, ¿no? Para que esto pueda ser factible en el tiempo y que cada quien comience a tener un rol con reglas claras y que la cancha esté definida para cada uno de los miembros de la familia. Cuando digo las expectativas, Gregorio, me refiero a no todos los miembros de la familia están mm, queriendo trabajar dentro de la empresa. Entonces nos conseguimos en muchos sitios donde esta segunda o tercera generación está dentro de las empresas por compromiso, pero eso no te garantiza el futuro y sobre todo que tampoco te da la tranquilidad de que vas a tener a miembros de familia felices, sino que simplemente están cumpliendo, digamos, con una responsabilidad que tienen con sus padres. Entonces, poner las expectativas en su sitio y en su punto es algo que para nosotros es crucialmente importante para que esto sea de largo plazo, ¿no? Me quedo con algo que une estas dos tramas que hemos conversado, que es el momento. Mencionaste en la primera pregunta que había momentos distintos y hay que pensar en crecer el patrimonio, sostener el patrimonio, y se me vino a la mente una empresa que tiene objetivos, que tiene indicadores y más. Y en esta segunda contestación que me has dado, pienso en una persona, pensé primera, segunda generación y pienso en momentos también. ¿Cómo empatan los momentos de la empresa con los momentos de las personas? ¿Qué tan probable es que estén alineados? Muy buena pregunta. Lo habitual es que haya un alineamiento, ¿no? Pero eso lo consigues mucho cuando es una familia empresaria de primera generación. Y el alineamiento está porque el patriarca, quien fundó la empresa, prácticamente es quien toma todas las decisiones, ¿verdad? Entonces, estoy alineado como persona y como empresa. Ahora, nosotros vemos esto de manera integral. Esto no está separado, las personas o los miembros de la familia de la empresa. Tiene que ser visto como un todo, ¿no? Porque de lo contrario hay un divorcio en lo que yo quiero como persona y lo que está ocurriendo en mi empresa. Y cuando ocurren estos divorcios, que ya, bueno, viene la segunda generación, en esta segunda o en la tercera generación viene la generación de los primos, en esa generación de los primos hay ideas diferentes, conceptos distintos, y por lo tanto, si yo no tengo una visión compartida que debo de construir en conjunto, vienen las dificultades. ¿Y qué termina pasando con estas dificultades de la familia empresaria, Gregorio? Cuando no se resuelven en la familia, el centro de batalla de todas esas diferencias terminan siendo las empresas. Y por eso hemos escuchado que apenas el 12% de las empresas superan a la tercera generación. Esa tercera generación que creo bueno, que ha sido muy castigada, digamos, con ser esa generación donde más dificultades hay, pero también en nuestra expertise, en lo que hemos investigado, en todo lo que hemos trabajado, sentimos que forma parte de lo que la segunda generación tiene que comenzar a hacer, que es hacer procesos de transición adecuados, poder socializar adecuadamente los conceptos con la generación que viene a continuación, que no sea una exigencia o una obligación trabajar dentro de la empresa y, como lo dije anteriormente, poder identificar las expectativas de cada uno de ellos para poder construir desde las diferencias que tienen en esa tercera generación una visión compartida que les permita avanzar. Así que esos dos mundos de familia y empresa nosotros los vemos funcionando de una forma paralela, ¿no? Y cuando hacías la pregunta, comentabas de que las empresas tienen sus indicadores, sus metas, su propia estrategia. Eso es lo que le falta al mundo familiar, ¿ya? Tener también quizás ese objetivo primario que tiene que tener la familia empresaria, definir unas metas también, quizás existen KPIs para las familias, pero digamos, no entremos en tanta sofisticación, sino más bien hablemos de objetivos primarios que también se pueden definir perfectamente. Entonces, si existe esa dinámica dentro de la familia empresaria, seguramente pues se va a consolidar
el grupo y probablemente el patrimonio desde el lado empresarial y familiar puedan ser sostenibles y seguir creciendo en el tiempo. Es interesante, mencionas que la familia tiene que tener indicadores haciendo el símil con las empresas. Me imagino un dashboard lleno de semáforos, dicho sea de paso. Me quedé pensando en la gente más joven dentro de la familia, que hoy día a lo mejor son la tercera generación, castigada, como mencionaste. Nosotros habitualmente conversamos con esta generación, hablando mucho en torno al retiro privado, a cómo luce tu vida a partir de los 60, 70 años, cómo la tienes planificada desde que tú tienes 25, 30 años, distintos momentos. Te quiero preguntar, para la gente más joven dentro del núcleo familiar, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo viven estas conversaciones tan difíciles? Digamos, no hay una única tendencia, ¿no? Eh, pero, pero nosotros estamos muy contentos con lo que vemos que está ocurriendo en la tercera generación, porque es una tercera generación con el desarrollo de algunos conceptos que no lo traía las generaciones anteriores, y con mucho foco en ahorrar, digamos, ¿no? O sea, no toda la plata me la tengo que gastar, así sea proveniente de una herencia. Y yo creo que la diferencia entre estas generaciones es el trabajo que ha hecho la primera y la segunda generación para que esta tercera generación tenga mayor foco en lo que quiere hacer. Es evidente que hoy en día, pues las expectativas de la gente son más de corto plazo, ¿no? Todo lo quieren de manera inmediata. Así que eh, tenemos que trabajar mucho en que la gente comience a pensar en el largo plazo, ¿no? Todavía no conversamos con personas de 25 años que estén diciendo qué va a ser de mi vida cuando tenga 60, sino que más bien tengo que vivir el día a día para saber cómo me va yendo y dónde me siento bien. Desactámelas. Sí, exacto. Desactámelas, por favor. No, y de alguna manera este tipo de conversación que estamos teniendo me parece fantástico porque tenemos mucho que hacer con estas generaciones jóvenes, para que, bueno, primero que no pierdan su ímpetu, las ganas de hacer las cosas bien, de trabajar duro, de formar su patrimonio, pero también que puedan entender que esto es un proceso que se lleva en el tiempo y que tiene que haber la planificación adecuada para el manejo de sus finanzas y de las decisiones que puedan estar tomando en el tiempo. Entonces, creo que hay una capa en esa tercera generación muy profesional que entiende perfectamente esto, y que pues debemos de seguir acompañándole su proceso de crecimiento y que pierdan el miedo en comenzar a realizar sus inversiones, cualquiera que fuese, no en una apuesta del cortísimo plazo, sino más bien con una mirada del mediano y largo plazo. Es que veía un gráfico de los tres principales índices, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Si tú los ves en un horizonte de 6 meses ahorita, estarías algo así como en este año, desde el 1 de enero acá, 10, 12% arriba, pero en abril llegaste a estar 20% abajo. Ahora, si tú ves estos mismos indicadores en un horizonte de 10, 15, 20 años, vas a ver una línea con una tendencia claramente creciente. La diferencia es la perspectiva del futuro. Y te hago, te hago esta reflexión porque ¿cuántas familias formaron sus empresas? ¿Cuántos patriarcas o primeras generaciones formaron sus empresas? Y sus familias pensando que iban a tener que tener estas conversaciones. Muy pocas. Este, si tomamos una muestra de las grandes empresas de este país, yo creo que muy pocas se imaginaron el tamaño que iban a tener, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a hablar de la sofisticadamente del S&P, del Nasdaq, de cualquiera de estos indicadores, quizás en este mundo hoy puede estar más presente, pero cuando te dedicas a construir y a desarrollar una empresa, eh, tu- tu- tus tiempos no están tan largos porque simplemente estás
defendiendo, compitiendo y buscando la manera de ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? De mantenerte en el tiempo. Un gran empresario de este país, cuando lo conocí hace algunos años, yo le preguntaba que cómo había logrado el imperio que había construido, ¿no? Y su respuesta fue fantástica porque me dijo que gracias, em, gracias a Dios y a la ignorancia que él tenía en el conocimiento, pudo construir lo que tenía en ese momento como empresa, ¿no? Entonces, la bendición de la ignorancia fue la frase que utilizó. Y lo que quiso decir es que se metió en negocios, bueno, que quizás no había una proyección financiera, un descuento de los flujos de caja en el futuro, sino que era por percepción. Entonces, evidentemente, cuando te enfrentas ante estos líderes tan exitosos, te das cuenta que tienes que correr los riesgos y no estás apostando a en 50 años voy a tener X, Y o Z, pero sí eh, a ese espíritu emprendedor de querer hacer las cosas y que el olfato le decía, esto es lo que hay que hacer. Y definitivamente, pues me dijo el número de veces que había quebrado en emprendimientos, pero a los que le pegó centro lo hizo extraordinariamente bien. Así que, nada, yo creo que muy pocas personas cuando comienzan estos emprendimientos están pensando, esto me va a durar 50, 60 años o 100. No lo vemos, siendo muy sinceros. No está en esa tónica actualmente. Y en esta, digamos, esta reflexión de lo bendito que puede ser uno cuando es ignorante, muy admirable la frase, no es, no es un concepto opuesto a lo que se transmite luego en la parte de la planificación familiar para que justamente, quiero usar una palabra tal vez un poco fuerte, pero mermar la posibilidad de que las nuevas generaciones tal vez apliquen el olfato. No es como contraintuitivo esto. Sí, en el caso de él, eh, fue exitoso, ¿verdad? Pero sí, estoy en línea contigo. Yo creo que para tú poder realizar inversiones tienes que dedicarle el tiempo, tienes que ser organizado, tienes que ser disciplinado, tienes que estar preparado para la toma de decisiones. Y algo importante, Gregorio, hay gente que no está preparada, pero tiene buenos niveles patrimoniales. Hay gente que no está preparada, pero está en el sitio correcto para generar patrimonio, que quizás no sabe manejarlo y ahí es donde aplica aquel concepto de déjate ayudar, ¿no? Que creo que en este país todavía no está tan presente. Y sí considero que las personas que no tienen la capacidad de manejo, de saber qué hacer con su patrimonio, deben de tener un asesor al lado de ellos, ¿no? Que les permita de alguna u otra manera tomar las decisiones correctas. Hemos visto bastantes ejemplos, ¿no? De herencias que han recibido algunas familias que no se sostienen en el tiempo, ¿verdad? Que despilfarran ese patrimonio. Y creo que es eso, es a veces un exceso de ego pensando que pueden manejar, no importa el tamaño que sea ese patrimonio, y no están preparadas para hacerlo. Entonces, yo creo que eso también debemos de crear más conciencia en hay gente experta que te puede ayudar a que esto vaya mejor, ¿no? Em, Así que, pues, hay los dos mundos, ¿no? La gente que va al azar y hay otros que van con mucha más cautela en el manejo de sus inversiones. Wow. ¿Sabes que se están constituyendo más o menos 20,000 empresas por año en el país? Impresionante, ¿no? Especialmente desde la pandemia, desde el 2020. O sea, estamos a 25 o 30 años de esta conversación en escala masiva. Y se me viene a la mente, tú justamente eres este externo, este asesor que tiene estas conversaciones, el que ayuda a estructurar estas conversaciones. Viaja al futuro. Hay 100,000 empresas que van a tener si nos vamos por la regla del 12%, 80,000, 100,000 empresas que van a necesitar esta conversación. ¿Cómo, cómo fomentar esa cultura desde ahora? ¿Cómo podemos crear un ecosistema donde el pedir ayuda para el empresario sea algo habitual?
sea algo deseable. Sí. Yo pienso que la experiencia de los grupos más maduros en transferir esos conocimientos de ese sector empresarial, bien sea a través de los gremios, bien sea a través de la academia, nosotros cada quien en su espacio transmitiendo lo que se debe hacer, podemos conseguir o lograr que haya mejor gobernanza en gran parte o en la mayoría de estas empresas que se han creado en los últimos años, ¿verdad? Y no solamente las que se han creado, sino las que ya venían teniendo vigencia, ¿verdad? Nosotros lo que notamos es que durante y después de la pandemia hasta el día de hoy, el sector empresarial tiene mucha conciencia de la importancia de tener las reglas de juego claras dentro de sus empresas, ¿no? Y esto se logra a través de un proceso de gobierno corporativo. Y cuando tocamos este concepto de gobernanza corporativa, la gente dice, wow, o sea, ¿cómo será esto? ¿Qué tendré que hacer? Y la verdad es que en todas las organizaciones existe gobernanza. El tema es que no está en la dimensión que se necesita dentro de la empresa. Y cuando digo en todas las empresas, desde la más pequeña, porque al final el patriarca, el dueño, el que atiende su negocio, el que atiende su tiendita o aquel que tiene 20.000 trabajadores con él, tienen sus procesos de gobernanza. Cuando comienza el patriarca es una sola persona tomando todas las decisiones. Cuando se hace más grande ya tiene un board, tiene un directorio, tiene un comité ejecutivo, tiene un comité consultivo, tiene distintas estructuras para la toma de decisiones. Entonces, en la medida que comprobemos que tener una buena gobernanza, una disciplina, reglas de juego claras, demarcada la cancha para la toma de decisiones, las empresas van a ser mucho más sostenibles en el tiempo. Y a esto no hay que tenerle temor, al contrario, lo que hay es que prepararse, indagar, consultar, buscar, alimentarse de información y ojalá pues, poder copiar las buenas prácticas de las empresas que han sido exitosas bajo programas de gobernanza bien aplicadas, ¿no? Entonces, la buena noticia es que cada vez más gente lo está tomando en serio, ¿no? Y cuando digo esto es porque en el pasado reciente, yo quería como empresario hacer un proceso de gobernanza porque mi vecino o mi amigo o en la parrilla del domingo me enteré que esta empresa multiplicó sus volúmenes de venta y sus márgenes y cumplió todos los KPIs porque tiene implementado un proceso de gobierno corporativo. Entonces, esto no es un tema de moda, este es un tema de creérselo, de implementarlo y de hacerlo con las personas correctas, ¿no? Dentro y fuera de la organización. Así que hay una tarea súper chévere y qué bueno que este tipo de podcast nos permita también transmitir que hay muchas cosas por hacer en ese sentido y que es importante pues que la gente entienda que este es el camino adecuado para la sostenibilidad en el tiempo de los negocios. Oye, mencionaste expectativas claras. Sí. Crecer el patrimonio, sostener el patrimonio Sí. y digamos, una palabra que soltaste que era riesgo. Sí. Cómo manejamos el riesgo para estas expectativas, para estas metas claras. ¿Qué rol juegan los family offices? Porque también te digo, así como veo que cumplen muchos años muchas empresas, también recurrentemente escucho, voy a montar un family office. Sí. Quiero family office 101 para los escuchas. ¿Cómo ves tú el family office y el concepto de riesgo en el manejo patrimonial? Sí, gracias. Los family office están de moda, ¿no? En la actualidad y funcionan bastante bien por lo general, ¿no? Sin embargo, para poder estructurar un family office, es importante definir qué objetivo tiene el family office, ¿no? ¿Qué quiero conseguir con esta estructura? En especial, Gregorio, porque un family office tiene unos costos implícitos importantes, ¿no? Bueno, tienes que mirar la parte legal, la parte de estructura fiscal, la parte financiera y poder tomar las decisiones que se requieren en función del objetivo que defina la familia. En la actualidad comienzas a ver, no en este país probablemente, pero sí fuera los multifamily office, ¿no? Y es donde algunas familias de tamaños
pequeños y medianas se están sumando, porque de alguna u otra manera, pues, logra compensar el costo-beneficio que tiene incorporarse a estos multifamily office. Ahora, el tema del riesgo va en función bueno, como lo sabes perfectamente, de la aversión al riesgo que tengan los miembros de la familia y cómo es la composición generacional de esa familia. Si tienes familias ya mucho más maduras, por supuesto su aversión al riesgo es baja. Quizás están apostando más a una renta fija o están apostando más a un ETF, como los que nombraste hace un momento, o a índices como el S&P o alguno de ellos, ¿verdad? Pero lo interesante del family es que ya no solo son los miembros de la familia quienes están tomando las decisiones, sino que hoy hay directores externos incorporándose al family office. Quiero hacer una diferencia de que el family office normalmente lo que maneja es el patrimonio de la familia, pero no toma las decisiones empresariales. ¿Ok? Puede revisar la evolución que tienen las empresas, el cumplimiento de la estrategia, los márgenes, algunos indicadores, pero fundamentalmente está estructurado para manejar el mundo de las inversiones, de los ahorros y evidentemente todas o algunos de las necesidades que tienen los miembros de familia, como lo dije anteriormente, la parte de manejo patrimonial, la parte fiscal y también la parte legal que todos lo requieren, ¿no? Pero yo creo que en este país va a crecer de manera importante el tema de los family office. Se me ocurre, escuchándote, que parte clave de esto es el alineamiento previo. O sea, es que todos tengamos expectativas claras. Sí. En el tiempo, ¿cómo mantienes ese alineamiento? Ya montaste el family office, mencionaste el concepto de riesgo, viene muy arraigado al tema generacional, ¿no? En 10 años capaz mi apetito al riesgo cambia. ¿Cómo preservas el alineamiento? Am, Ahí la palabra clave es la comunicación, ¿sí? En la medida que puedas, para tener alineada a la familia, y esto también va a depender del número de miembros que tenga la familia, pero lo clave aquí es la comunicación. Es decir, yo necesito, si estoy en segunda o en tercera generación, que los líderes de cada rama familiar mantengan enterados a los miembros de familia. Ahí, digamos, hay que tener un equilibrio, ¿no? Porque en algunos sitios nos dicen, yo no puedo o no estoy todavía preparado para hablar con mi hijo que tiene 17 o 18 años del patrimonio que nosotros estamos manejando. Es decir, es una información que se maneja de forma confidencial. Pero en la medida que van creciendo, es necesario que la familia ya comience a enterarse de cómo se toman las decisiones, de qué se está haciendo y cuál es el objetivo que se está persiguiendo. En la medida que tú abres el espacio y comienzas a escuchar a las diferentes generaciones, ese es un punto donde se comienza a gestar esa visión compartida, ¿no? Primero comienzo a tomar notas, sigo aprendiendo, pero luego ya me atrevo a proponer algunas alternativas dentro de ese consejo de familia o de ese family office. Entonces, la clave del éxito allí es escucharse, mantenerles informados y que sepan lo que se está haciendo en un momento determinado. Pero también que existen reglas de juego y que existen órganos para tomar ciertas decisiones que se pueden definir en función de tamaño de la inversión, volumen, dónde quiero estar y en especial, Gregorio, dónde no quiero estar invertido, ¿no? Entonces, esos son elementos como que importantes que hoy están muy presentes en los family office que hay en el mundo y en el país también. Y como dijiste, están de moda. Están de moda, sí. Se conversa mucho de ellos. Te mencionaba, tal vez el desafío más grande es conectar a la gente con que el tiempo es el aliado en una inversión. En una línea de tiempo lo suficientemente larga, tu inversión vive o muere de una manera exponencial. Y esa línea de tiempo, quería preguntarte cómo luce en Ecuador. ¿Ya tenemos los primeros family offices con una línea de tiempo suficientemente larga? Em, Pocos, pero existen, ¿no? Em, a- a- Ahí en esa línea,
lo importante también es poder construir el concepto de capital unido, ¿no? Para yo apostar en una línea de tiempo larga, necesito que ese capital se mantenga unido, ¿verdad? Porque el family es una estructura que puede tener vehículos donde está toda la familia y lo que a mí me interesa de ese vehículo es que se mantenga en el tiempo la familia para yo poder hacer esas apuestas en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, en la medida que consigamos el primer objetivo, que es crear visión compartida, mantener el capital unido, esa es una apuesta de largo plazo. Ahora, de lo que nosotros estamos viendo, no estamos observando que los family office, digamos, eh, tienen apuestas de corto plazo o hacer un poco compra-venta de acciones o estar caliente en el mercado, sino es más una posición de mediano y largo plazo. Y ustedes, pues como fondo, me imagino que también lo están comenzando a ver, ¿no? Con las nuevas generaciones, esa apuesta hacia el mediano largo plazo para cubrir sus necesidades futuras o para la educación o para los ahorros que necesitan tener para comprar la casa o el auto o lo que tengan que realizar. Entonces, de alguna forma, no vemos que los family office están teniendo o absorbiendo riesgos importantes, sino que los tienen bastante controlados. Sabes que hablando de eso, lo que yo observo es que eh, el valor que se le asigna a la diversificación está creciendo. Justamente el patrimonio viene de una fuente normalmente muy concentrado Sí. y creo que lo que ha tenido una buena cabida en, digamos, en estas conversaciones es el concepto de, ok, que la generación de riqueza ya no venga de una sola fuente, diversifiquemos y, por supuesto, el concepto de fondos de inversión, de instrumentos, renta fija, variable, juega un papel crítico, ¿no? Quiero llevarte vuelta a la empresa. Ahorita nos fuimos a la familia, ¿no? A la familia empresaria. Ahora volvemos a la empresa familiar. Todo esto que acabamos de hablar, ¿cómo lo vive ahora la empresa? Ya estamos con una familia que está navegando el apetito de riesgo en un family office. ¿Qué está pasando en la empresa familiar en ese momento? La empresa madura a veces mucho más rápido que la familia. Y en las empresas conseguimos que existe una planificación estratégica, que tiene mucha claridad en quién debe tomar las decisiones, que los roles estén claros, que las responsabilidades estén bien asignadas. Sin embargo, donde hay que tener mucho más énfasis es en la transición de las distintas generaciones, ¿no? De cómo engancho, de cómo logro que los miembros de la familia que estén dentro de las empresas puedan continuar el legado, que se haga una transición ordenada, que las empresas sepan manejar, digamos, las oportunidades que se le presenten, que tengan presentes los riesgos de ese nicho, de ese mercado, de los competidores y sobre todo últimamente sí estamos viendo durante los últimos años que hay un proceso de profesionalización muy interesante. Y este proceso de profesionalización no solamente está apalancado por los miembros de familia. Este concepto de las empresas familiares tienen que ser dirigidas, administradas y gestionadas por sus propios miembros de la familia está cambiando un poco, ¿no? Justo por lo que hablábamos hace un rato de qué expectativas tienen los miembros de familia. Y hoy en día, pues la gente es más libre, es capaz de decir, yo no quiero hacer lo que mis padres hicieron, yo quiero dedicarme a lo que a mí me hace feliz. Entonces, eso está abriendo espacios para que personas con buen nivel de competencias y muy profesionales se integren a empresas que forman parte de familias empresarias. Entonces, hay cambios importantes, hay cambios significativos que permiten apostar porque se mantengan las empresas en el tiempo. Y ya comenzamos a ver, ¿no? Algunas empresas traspasando fronteras, adquiriendo otras compañías, diversificándose en sus líneas de producción o generación o más servicios o un mejor portafolio. ¿Por qué? Porque también están en la orientación de la diversificación. Es decir, no solamente diversifico mi patrimonio líquido o financiero que puedo tener en un momento determinado en cuanto a renta fija o variable, sino que también el mundo empresarial se está diversificando en función de portafolio y adquisiciones o creación de nuevas líneas de negocio. Así que el mundo empresarial
también está avanzando. Digamos, hay otros que tienen oportunidades que no están cambiando mucho y eso sí la factura va a ser cara, ¿no? De alguna u otra manera. Por suerte, bueno, el país también está acompañando su crecimiento, por lo menos en este 2025. Y hay una dinámica y sobre todo, Gregorio, hay una sensación positiva de que podemos hacer más cosas de manera importante, como lo han hecho algunas actividades económicas, qué sé yo, como el camarón o el banano o cualquiera otra de las agroexportadoras que lo está haciendo bastante bien. Así que esa dinámica la vemos bien evolucionando. Pero pues hay que seguir insistiendo. Como sabes, en este país el 95% de las empresas aproximadamente son de familias empresarias. Y vemos una capa evolucionando en ese mismo sentido y ojalá pues que el resto se anime también a hacer procesos de gobernanza que les permita avanzar en el tiempo. Y como para ir cerrando, 95% de las empresas son en efecto familiares y muchas son nuevas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el momento adecuado para tener esta conversación de planificación? Em, Yo creo que desde el momento cero uno tiene que comenzar a soñar, ¿no? Y ese sueño tienes que hacerlo realidad. Entonces, yo pienso que todos nos planificamos desde el primer momento. O sea, yo no puedo esperar tener N nivel de patrimonio para planificarme. Yo comienzo a planificar incluso cuando no tengo, ¿no? Es decir, yo tengo que construir mi historia. Yo tengo que construir de qué manera voy a comenzar a tener ahorros en el banco para los flujos de caja, bien sea de mi propio negocio y en el futuro personales y de la propia familia. Así que el momento ideal es al inicio y pues sobre la marcha esa planificación tiene que ir profundizándose, avanzando y como lo dije antes, si no tengo las capacidades para manejar mi patrimonio en el tamaño que tengo que dejarme ayudar por terceros, ¿sí? Que los hay y los hay muy, 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 muy buenos. Entonces, de alguna forma, mi respuesta es esa. Desde el momento cero tiene que ser la planificación patrimonial. Ahora, te cambio la pregunta. ¿Cuándo no es momento de planificar? ¿Cuándo recomiendas, oye, no estás listo? Vamos un paso atrás. Como la planificación patrimonial está enfocada en activos y pasivos, eh, yo, yo creo que, como lo dije antes, o sea, yo no puedo detenerme. En mi concepto hay gente que dice, oye, ¿qué voy a planificar si no tengo capacidad de ahorro? Entonces yo tengo que planificar mi gasto, ¿no? Dependiendo cuál sería tu remuneración y qué capacidad tienes. Entonces, yo siento que ese momento siempre está presente, ¿ya? Y tú dices, pero, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí es donde viene la gran pregunta de, ok, ¿con cuánto puedo vivir? ¿Con qué puedo destinar a tener esos ahorros hacia el futuro? ¿Y qué disciplina debo de tener para controlar mis gastos en un momento determinado, hablando como una persona natural, ¿verdad? Hablando más como una persona jurídica es algo similar. Yo debo de planificar mi flujo de caja así tenga un flujo de caja negativo, ¿ya? Entonces no puedo dejar de pensar en qué debo de hacer y de planificar qué debo de construir para poder tener los resultados que estoy esperando. Ahora, si yo soy una persona desempleada, probablemente no estoy pensando en mi planificación patrimonial porque no genero ingresos y porque probablemente vengo de una familia que no me va a dejar una herencia, pero sí debo planificar en qué me voy a emplear, ¿no? Entonces, tengo planificaciones que son primarias, que son las que me generan las fuentes de ingreso y después esa planificación secundaria de qué hago con estos ahorros que me permite tener mis fuentes de ingreso. Entonces, yo siento que la planificación siempre tiene que estar presente y uno no puede dejar de planificar definitivamente. Me dejas con algunas cosas. Me sigue volviendo a la cabeza el dashboard con los semáforos para las familias. Pero ahorita que mencionas las personas y los individuos tenemos momentos, volvemos al inicio de la conversación.
me imaginé la pirámide de Maslow, como mencionas, uno está en una situación de crisis, no está pensando en soñar, pero la planificación como que corta, ¿no? Integralmente la pirámide de prioridades, hasta planificar estar mejor. Entonces, creo que el mensaje con el que me quedo es, hablamos mucho de family offices, hablamos mucho de conversaciones duras, ¿no? Que, que tú has vivido, eso nos puedes contar en un café, en otro espacio, pero la palabra clave es planificar. Sí, Nunca es ni tarde ni temprano, sino siempre es el momento. siempre es el momento. Y, y me parece que además de la planificación, el control de las emociones es un tema clave dentro de estos procesos, ¿no? Bien sea en el mundo de la familia, las emociones están como muy presentes sobre la toma de decisiones, incluso desde el punto de vista del patrimonio. En el nivel empresarial, pues se aplica más la racionalidad, pero de alguna u otra manera bien impactado por las emociones de esos miembros de la familia que están dentro de la empresa. Entonces, esa planificación debe contener ambos mundos, ¿ya? Porque de lo contrario, pues las emociones terminan desayunándose lo racional. Eso lo digo por experiencia, que lo vemos en grupos de distintos tamaños, distintas magnitudes y con distintas composiciones. Así que con esto, pues quería guardarme esa partecita de las emociones que me parece muy Bueno, importante. fantástico. Me dio a la mente que la cultura se desayuna, la estrategia, Así es. ¿no es cierto? Las emociones se nos desayunan la planificación, así que Sí, mejor sí, así es. ejercer un buen control. Así es, No, correctamente. nos vamos con ese mensaje, Enrique. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que la audiencia aprecia mucho esta ventana que nos abres a cómo lucen, cómo suenan las conversaciones duras de una familia empresaria y disipa miedos, ¿no? Uno a veces tiene más miedo, lo veo en mis clientes de esta conversación, que efectivamente lo dura que es. Tal vez el primer paso es simplemente empezar la planificación hoy. Quiero agradecerte, Enrique, por habernos acompañado hoy en este espacio. Espero que todos hayan aprendido sobre este tema que potencia la planificación financiera de las empresas. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y recuerda que la sucesión patrimonial e inversión, como hemos venido conversando, son dos caras de la misma estrategia: asegurar la continuidad y sostenibilidad del crecimiento de un negocio familiar.